Gracias. ¿Me permitirían compartir pantalla? Adelante, doctor. Perdón, pero con el permiso del Consejo Directivo de la Academia y de todos los asistentes, nos unimos a la bienvenida al doctor René Rodríguez a nuestra academia y desearle mucho éxito en lo que emprenda dentro de la institución. Esta sesión se fraguó en el Comité de Educación Médica de la Academia Nacional de Medicina. El término resetear ha sido muy cuestionado, criticado, en parte porque es un anglicismo, pero también en parte porque tal vez haya vocablos en castellano que pudieran significar lo que aquí se trata de utilizar con el término resetear. Tal vez innovar, renovar, eh, reingeniería, pero sí existe en los diccionarios en español el término resetear. Los que no sabemos computación utilizamos este recurso cuando algo no funciona, apagamos la computadora y la volvemos a prender. Y muchas veces milagrosamente eso se resuelve. Aunque se refiere a la computadora, hay un significado simbólico que ustedes claramente pueden identificar. La pandemia nos mostró muchas cosas relacionadas con la educación. Por ejemplo, tuvo un efecto disruptor, tuvo un efecto portador de futuro, nos permitió vislumbrar hacia dónde van las cosas, generó esto que se ha llamado la nueva normalidad y además abrió la mente a una concientización de cómo estaba la situación hoy en día y cómo se plantea para el futuro. El efecto disruptor se trató de enfrentar con una educación remota de emergencia que tuvo sus logros y sus fracasos. El portador de futuro, con esto que yo decía, innovación, reingeniería, la nueva normalidad implicó adaptarse a esta nueva normalidad y la concientización permite hacer un diagnóstico situacional de cómo está la situación que estamos analizando, en este caso, la educación médica. Y el reseteo viene dentro de estas reacciones al efecto portador de futuro, si vale la pena apagar y volver a aprender. Julio Cortázar decía, nada está perdido si tienes el valor de programar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Este reseteo implicaría, bueno, una mayor flexibilidad ante la velocidad del cambio que nos sorprendió en muchos sentidos, el monitoreo y la prospección de las necesidades sociales, la reconsideración de las vocaciones, el aprovechar verdaderamente los avances y rectificar oportunamente. Lo que vamos a presentar ahora en este simposio es una serie de presentaciones con visiones alrededor del tema central. Yo voy a hablar de los médicos del futuro. Después, el doctor Luis Felipe Abreu nos hará el favor de presentar la nueva visión de la atención primaria a raíz de todo lo que hemos vivido. La doctora María Esther Urrutia sobre las necesidades educativas y la innovación curricular. Y el doctor Joaquín López Bárcena hablará en estas condiciones
de cómo se puede hacer la evaluación y en parte la evaluación a distancia, que es un desafío diferente. Entonces yo voy a presentar brevemente esta idea de los médicos del futuro. El futuro siempre se ha vinculado con instrumentos un tanto esotéricos, mágicos, pero hoy la cosa ha cambiado un poco. Primero, la educación es siempre un ejercicio de futuro porque no se educa para el presente. Y hoy existe pues una disciplina científica basada en matemáticas y en estadística que se llama futurología o prospectiva, que permite hacer una estimación bastante aproximada de lo que puede ser el futuro, y se habla de los futuros más que del futuro, porque siempre hay posibilidades de varios. Los vocablos que vinculan el presente con el futuro son todos estos, pero los que se marca con el asterisco son aquellos en los que uno puede desde ahora trabajar o actuar para diseñar construir esos futuros que se prevén. Una parte de este futuro tiene que ver con el autocuidado de los pacientes. La Organización Mundial de la Salud ha ampliado el concepto de autocuidado y esto quiere decir que muchas cosas que supuestamente tenían que ver con la vigilancia de los médicos o con la acción de los médicos más que con la vigilancia, ahora tienen que ver con la iniciativa de los propios pacientes. Y el paciente del futuro, pues se supone que tendrá menos contacto humano porque se relacionará con máquinas, sensores, servomecanismos, mucha atención sería impersonal, las acciones irían dirigidas al diagnóstico presintomático y al diagnóstico de los riesgos, el desarrollo de la medicina a distancia, la consideración de enfermedades emergentes y reemergentes y este concepto de ciberenfermedades, enfermedades relacionadas con el uso de la computadora. Las terapéuticas se pretende que vayan a ser cada vez de más precisión. La atención ambulatoria y domiciliaria se favorece, ya decíamos del autocuidado, y probablemente haya una mayor beligerancia por parte de los pacientes. Las ciberenfermedades, estas son algunas de las que se han descrito: el síndrome de sobrecarga cognitiva, la atención parcial continua, la abstinencia del celular o nomofobia, la ludopatía digital, las adicciones a la computadora, el uso patológico de Internet, el efecto Google que supuestamente desvía muchas de las acciones que el paciente busca en la atención médica, la demencia digital, este miedo de quedar afuera y la cibercondriasis en que empiezan a sentir todo lo que leen en Internet. ¿En qué me voy yo a basar para concretar un poco el futuro o los futuros? Me voy a basar en las tendencias, es decir, hacia dónde se ve que va la práctica médica, pero también en las necesidades sociales, porque tarde o temprano tendrán que atenderse y marcan el debe ser, hacia dónde debiera ir la práctica médica. Entonces, la tendencia, como ustedes saben, es una idea que se orienta en determinada dirección y marca cambios observables, graduales, persistentes que se van dando en la sociedad. Y aunque no tenga uno una visión gráfica del futuro, con seguir la curva de las tendencias se puede estimar hacia dónde va un cierto fenómeno, aunque por eso se llama futuros y no futuros. Futuro, hay varias alternativas para hacer la extrapolación de esta curva. Como ustedes saben, el desarrollo de la ciencia y la tecnología lleva un
una velocidad enorme y por lo tanto, pues está un poco difícil hacer predicciones en ese sentido. Si en 1950 el conocimiento se duplicaba cada 50 años, en 80 cada 7 años, en 2000 cada 3,5 años y en 2020 cada 73 días. Entonces, las tendencias las concreto en estas 5 ideas: la incorporación armónica de los avances científicos y tecnológicos, la adopción de modificaciones conceptuales, enfrentar las nuevas realidades sociales, utilizar estrategias más eficientes y adaptarse a los cambios epidemiológicos. Entonces, las tendencias hacia dónde va la práctica de la medicina, hacia un uso creciente de la tecnología, hacia la atención remota, a la atención colectiva, el autocuidado, decisiones algorítmicas que casi por definición implican sin flexibilidad ni individualidad, minimizar la subjetividad en las decisiones, por lo menos es un deseo, y cómo enfrentar la pseudociencia, la desinformación, la posverdad. ¿Y hacia dónde debiera ir según lo marcan necesidades sociales? Pues hacia un acceso universal y expedito, que los servicios tendrían que acercarse de alguna manera, hacia una atención personalizada, individualizada, compasiva, hacia actuar antes. Muchas de las acciones que tenemos hoy son tardías, hacia la vigilancia de la salud y hacia la educación para la salud. Y la medicina a distancia, que plantea muchas variantes. Muchas de las acciones que hoy hacemos los médicos serán sustituidas por sucedáneos de los médicos, paramédicos, técnicos, enfermeras o enfermeros, robots, algoritmos y el mismo público. Entonces, los médicos del futuro se podrían ver como intérpretes y consejeros personales, vigilantes permanentes de indicadores, y hay quien dice que más que prescribir medicamentos, van a prescribir aplicaciones, apps. Los médicos ya han dejado de hacer algunas actividades que otrora fueron exclusivas de ellos. Por ejemplo, acudir a los siniestros, a evaluar accidentados, ya no lo hacen los médicos, acompañar a los pacientes en las ambulancias, tampoco. Las maniobras de resucitación las tienen que aplicar el que las sepa hacer en el momento en que ocurra la necesidad. Las actividades técnicas como rayos X, inhaloterapia, fisioterapia, ahora la hacen personal técnico. El registro de los signos vitales ya casi no lo hacemos los médicos. Contestar las llamadas de pacientes, casi siempre hay quien filtra las llamadas, o por lo menos es una tendencia con la que no estoy de acuerdo, pero está ocurriendo. Y ahora las prescripciones también las pueden hacer otro tipo de personal de salud y no solamente los médicos. Y interpuestos entre médico y paciente, puede uno encontrar la tecnología, médico, máquina, paciente, en que la relación médico-máquina tiene sus peculiaridades y la máquina-paciente tiene las propias, cómo se interpone la administración o la gerencia, los terceros pagadores, normas y reglas, las guías y los algoritmos, cómo intervienen familiares, amigos, conocidos, incluso consejeros y bioeticistas. Entonces, ¿para qué servirán los médicos? Y ya con esto termino. Bueno, vigilar a las máquinas, porque las máquinas solas pueden tener fallas, se pueden descomponer, pueden no responder a las necesidades de un paciente. Dar valor a los resultados, las máquinas podrán dar resultados, pero quien los va a interpretar y les da valor seguirá siendo el médico, quien ofrecerá las explicaciones a los pacientes que las máquinas no podrán hacer, el acompañamiento y seguimiento que hasta ahora, y creo que durante mucho tiempo, no podrá ser más que de un ser humano. Lo que se llama gestión clínica, el tramitar interconsultas, estudios, etcétera. Las sutilezas de la terapéutica, la máquina podrá emitir una propuesta terapéutica
pero quien la tendrá que adaptar a las características individuales de cada paciente tendrá que seguir siendo el médico. Contestar dudas, la máquina podrá tener precargadas la mayor parte de las dudas o las más frecuentes, pero obviamente no todas. Y lo que no podrá ser sustituido, yo creo, durante mucho tiempo, es esto que los pacientes necesitan: empatía, compasión, solidaridad, comprensión. Le cedo el uso de la palabra al doctor Luis Felipe Abreu para que nos haga el favor de hacer su presentación.